Calcule y clasifique los puntos críticos de la siguiente función. Es la función f de dos variables x, y igual a coseno de x más coseno de y más coseno de la suma x más y. Y me dan acá unas limitaciones que dice que x debe estar entre pi medios y pi radianes y y también debe estar entre pi medios y pi radianes. Pi radianes son 180 sexagesimales, quiere decir que pi medios es 90. Entonces, x y y tienen que estar entre 90 grados y 180 grados, quiere decir que x y y están en el segundo cuadrante. Todo esto quiere decir que x, y pertenecen al segundo cuadrante. Entonces vamos a calcular los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos donde el vector gradiente se anula. Y para calcular los puntos críticos es necesario hallar la derivada parcial de f con respecto a x y también la derivada parcial de f con respecto a y. Primero con respecto a x, tomando y como constante. Entonces derivamos aquí, la derivada del coseno de x sería menos seno de x. Coseno de y, su derivada sería 0. Y coseno de x más y, su derivada del coseno es menos seno de x más y. Y luego la derivada de f, derivada parcial de f con respecto a y, tomando x como constante. Si tomo x como constante, la derivada de coseno de x sería 0. La derivada del coseno de y sería menos seno de y. Y la derivada del coseno de x más y sería menos seno de x más y. Entonces, para que el vector gradiente se anule, tengo que hacer que fx sea igual a 0. Pero a fx le voy a cambiar el signo. Sale lo mismo, menos fx también es 0. Si fx es 0, menos fx también es 0. Entonces, ¿qué sale de aquí? Esto le voy a cambiar de signo, que sería ya no menos seno de x, sino seno de x, y ya no sería menos seno de x más y, sino más seno de x más y. Y esa derivada la igualo a 0, porque por teoría el vector gradiente tiene que ser 0 en los puntos críticos. Bien, entonces, y luego también f, y, también lo voy a igualar a 0, aquí no le cambio el signo, simplemente coloco menos seno de y menos seno de x más y es igual a 0. Entonces aquí le voy a llamar la ecuación 1 y a la inferior le llamo la ecuación 2 porque las voy a resolver como ecuaciones simultáneas. Entonces, al resolver como ecuaciones simultáneas, aquí seno de x más y se va con menos seno de x más y. Y obtendría que seno de x menos seno de y es igual a 0. Por lo tanto, seno de x es igual a seno de y. X es igual a y. X es igual a y. Y esto, x es igual a y, lo reemplazo en 1. Reemplazando en 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí seno de x más seno de x más y, pero y es igual a x, entonces esto sería seno de x más x o seno de 2x, y esto es igual a 0. Lo he reemplazado, x es igual a y en la ecuación 1. Entonces tengo seno de x más seno del ángulo doble, es 2 seno de x coseno de x. Esto es igual a 0 y factorizo seno de x. Me quedaría por 1 más 2 coseno de x. Esto es igual a 0. Entonces caben dos posibilidades. O bien seno de x es igual a 0 o 1 más 2 coseno de x es igual a 0. Para que seno de x sea igual a 0, x puede valer 0, puede valer 2pi,
puede valer 4pi, 6pi, 8pi, etc. Pero ninguno de ellos está en el segundo cuadrante. Entonces solo queda esta posibilidad, 1 más 2 coseno de x es igual a 0. Entonces sería que 2 coseno de x es igual a menos 1, o también podríamos decir que el coseno de x tiene que ser menos 1/2. El coseno de x tiene que ser menos 1/2. Entonces estamos hallando los puntos críticos y llegamos a la conclusión de que el coseno de x tiene que ser igual a menos 1/2, donde x es un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces es un ángulo así que se encuentra en el segundo cuadrante, y por reducción al primer cuadrante el ángulo que se toma para calcular su coseno es este ángulo de aquí. Entonces, siendo este ángulo x, este ángulo sería 180 menos x, el suplemento de x. Con el suplemento de x se calcula el coseno de x, solamente que cambia el signo. Entonces, el coseno de x tiene que ser menos 1/2, quiere decir que la hipotenusa es 2, y el cateto adyacente a este ángulo que se utiliza debe ser 1, y es menos 1 porque está del lado izquierdo. Entonces ese triángulo rectángulo que se ha formado es fácil de reconocer, es 1, raíz de 3 y 2, este ángulo sería 60 y por lo tanto este ángulo sería 120 grados sexagesimales, o en radianes sería 2 pi tercios. X entonces, x es 2 pi tercios en radianes. Recordemos que pi es 180, pi tercios sería 60, por 2, 120. Y anteriormente habíamos hallado que x es igual a y, por lo tanto y también tiene que ser 2 pi tercios. Y de ahí obtenemos ya el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico sería 2 pi tercios en x, 2 pi tercios en y. Luego hay que clasificar el punto crítico, y para lo cual aplicamos el criterio de los extremos relativos, siendo necesario hallar la segunda derivada, es decir, esta derivada con respecto a x la vuelvo a derivar con respecto a x. Se obtiene menos derivada del seno de x, coseno de x, menos derivada del seno es el coseno de x más y. Y esta derivada con respecto a y la vuelvo a derivar con respecto a y. Entonces, menos derivada del seno es el coseno, derivada del seno nuevamente es el coseno. Luego esta derivada que está arriba, derivada de f con respecto a x, la derivo ahora con respecto a y. Entonces, si acá arriba derivo con respecto a y, la derivada del menos seno de x es 0. Me quedaría simplemente menos derivada del seno es el coseno de x más y. Y aquí esta derivada de f con respecto a y, ahora la derivo con respecto a x. Y se obtiene, si aquí arriba derivo con respecto a x, menos seno de y es una constante. Entonces quedaría simplemente menos coseno de x más y. Y luego tenemos que reemplazar. Entonces, reemplazando, recordemos que el punto crítico es x igual 2 pi tercios, y igual a 2 pi tercios. Sería fxx es igual a menos coseno, estamos aquí, coseno de x, es decir, 2 pi tercios, menos coseno de x más y, es decir, 2 pi tercios más 2 pi tercios, 4 pi tercios. Entonces tendríamos que fxx es igual menos coseno de, esto sería 120, el coseno de 120 menos 1/2, menos coseno de, esto sería de 240. Entonces el coseno de 240 se calcula de la siguiente manera. Entonces graficamos aquí, 240 estaría en el tercer cuadrante. Estaría aquí pasando 180 y se utiliza este triángulo rectángulo. Y se utiliza este ángulo que sería 240, si este es 240, este ángulo será 240 menos 180, es decir, 60 grados. Y con ese ángulo se calcula. Entonces 60 grados, el adyacente es 1
y la hipotenusa es 2. Entonces el coseno de 60 sería 1 medio, pero el coseno de 240 sería menos 1 medio. ¿Por qué menos? Porque el 1 tiene acá un signo negativo, porque está a la izquierda. Y el 2, la hipotenusa, tiene un signo positivo, siempre. Y el cateto opuesto, que sería este de acá, tendría un signo negativo porque está hacia abajo, sería menos raíz de 3. Es decir, aquí en el tercer cuadrante la tangente es positiva y la cotangente. El coseno es negativo. Entonces aquí tendría que fxx es igual a 1 medio más 1 medio. 1 medio más 1 medio, es decir, 1. Luego vamos a calcular fyy. Vamos acá a dividir para poder calcular fyy. Entonces, fyy, ¿a qué sería igual? Reemplazamos aquí menos coseno de y. ¿Quién es y? 2 pi tercios. 2 pi tercios. Menos coseno de x más y. ¿Quién es x más y? Es 4 pi tercios. 2 pi tercios más 2 pi tercios. Entonces vemos que es la misma ecuación que para fxx. Por lo tanto, fyy es también 1. Se trata de la misma operación que hay que realizarse. Luego tenemos fxy, que es lo mismo que fyx, que sería menos coseno de x más y, es decir, 4 pi tercios o 240 grados. ¿Esto a qué es igual? Menos coseno de 240 es menos 1 medio. Por lo tanto, fxy va a ser 1 medio positivo. Negativo con negativo se hace positivo. Entonces tenemos que fxx es igual a 1, fyy es igual a 1, fxy es igual a 1 medio y calculamos el discriminante. El discriminante es fxx por fyy menos fxy elevado al cuadrado. Calculamos el discriminante, sería 1 por 1 menos 1 medio elevado al cuadrado. El discriminante sería 1 por 1, 1 menos 1 medio al cuadrado, que sería 1 cuarto. El discriminante sale 3 cuartos, sale positivo, sale mayor que 0. Entonces tenemos que fijarnos en los signos de fxx y fyy. Como ambos son positivos, quiere decir que el valor crítico es un mínimo. Es un mínimo relativo. Hay un mínimo en ¿qué punto? Sería el punto 2 pi tercios, 2 pi tercios. Ahí terminaría el problema porque me pide calcular y clasificar los puntos críticos. Entonces ya hemos calculado el punto crítico, que es 2 pi tercios, y lo hemos clasificado, que es un mínimo. Pero le vamos a agregar un paso más, que es calcular el f de x, y reemplazado para el punto crítico. El f de x, y es coseno de x más coseno de y más coseno de la suma, x más y. Entonces simplemente reemplazamos el f para el punto crítico, que es 2 pi tercios en x, 2 pi tercios en y. Entonces sería coseno de 2 pi tercios más coseno de y, que vale 2 pi tercios, más coseno de x más y, que sería 2 pi tercios más 2 pi tercios, 4 pi tercios. Entonces, ¿esto a qué sería igual? El f de 2 pi tercios, 2 pi tercios sería coseno de 120, que sería menos 1 medio, más coseno de 120, que sería menos 1 medio, más coseno de 240, que sería menos 1 medio. Y todo esto da menos 3 medios. Por lo tanto, el punto sería 2 pi tercios en x, 2 pi tercios en y menos 3 medios.